Bueno, ahora vamos a pasar con nuestro siguiente panelista. Él es Andrés Tachikiniv. Muchísimas gracias. Él es activista digital del Tzotzil, originario del municipio de Sinacantán, en Chiapas. Es licenciado en comunicaciones, creador de contenido en la lengua tzotzil, promotor, lector de lector y escritura de esta lengua. Y pues bueno, es traductor, poeta y conferencista. Además, me da muchísimo gusto de presentarles que fue el Premio Nacional de Juventud en 2021. Así que seguimos de manteles largos. Y pues bueno, Andrés, por favor, creo que hay que empezar con un poquito de conceptos. No estoy segura si todos estamos en el mismo entendido. ¿Qué es un activista digital? ¿Por qué es importante, sobre todo, esta actividad para el Tzotzil? Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Bueno, pues un gusto estar acá con todas y todos ustedes. Bueno, yo estudié la licenciatura en comunicación en la Universidad Autónoma de Chiapas. A ciencia cierta, cuando estuve en la carrera, pues no sabía a qué me iba a dedicar, porque había como mucho chisme de que los comunicólogos podían morirse de hambre, ¿no? Entonces, bajo ese contexto medio poco claro para mí y para muchos compañeros de mi generación de la carrera, es de que todo comenzó ya finalizando, creo que ya estamos en el penúltimo semestre. Me piden desarrollar un material, un video, para ser específicos, para hablar sobre la lengua y la cultura tzotzil y su relación con la tecnología, ¿no? Y me pareció buena idea. Bueno, sin problema lo puedo hacer, ¿no? Y el video se publica en redes y fue muy atractivo, ¿no? Entonces ahí surge la idea de crear contenidos bajo entendido que sea con pertinencia social, cultural, pero ante todo con pertinencia lingüística. Es decir, que sean lenguas pensadas, realizadas y publicadas en la lengua tzotzil. De hecho, tengo una serie de charlas que se llama Chiltac, compañeras, compañeros, podríamos traducirlo al español, pero ha sido como los retos que me ha presentado eso. No es porque sea complicado grabar, no es tan complicado grabar, el problema es poder promocionar ese tipo de contenidos, ¿no? Y por eso muchas personas dicen, pues ¿por qué no grabas y haces tus entrevistas en tzotzil, ¿no? Digo, en español, perdón, y no lo hagas en tzotzil, porque en tzotzil, si según los datos del INEGI, son un poco más de medio millón de personas que hablan la lengua, que están principalmente en Chiapas, y creo que en Chiapas creo que hay como 535,000, una cosa así, y hay como 20,000 más regados dentro de la República Mexicana por cuestiones de migración y todo eso. Entonces, hacer contenidos con esta pertinencia lingüística y sobre todo también creo que hacer contenidos desde una lengua que realmente no es rentable en términos económicos, en términos de publicidad, pues al hacer esto creo que es más bien como un posicionamiento político también, y representa un discurso político, la creación de contenidos en lenguas diferentes al español en el contexto mexicano. Entonces, lo que se llama activismo digital, bueno, ni siquiera yo sabía que era activista digital hasta hace como 2, 3 años, porque hay un movimiento que me invitan a dar una conferencia y comienzo a tener otras actividades con ellas y con ellos. Me dicen, es que somos activistas digitales, ¿no? Hay este activismo entendido, hay personas activistas en el espacio físico, pero también el hecho de que posicionar las lenguas o las lenguas nacionales de México en espacios digitales ya representa un activismo. ¿Por qué? Porque son lenguas que nunca han estado visibilizadas dentro de estos espacios, y por eso es a lo que se entiende por activismo digital, ya sea temas de producción de podcast, videos, gráficos, pero que tiene que ver mucho hacia las culturas y lenguas no hegemónicas, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace referencia al tema del activismo digital.
Y también me gustaría compartirles un poco, aprovechando que ya les estoy hablando de este tema del activismo, el tema de la creación de contenidos, desde las lenguas, desde una lengua que no es tan reconocida como son las 68 lenguas nacionales de nuestro país, pues es que en el tema, por ejemplo, ahorita estábamos hablando del tema de la inteligencia artificial, inclusive para nosotros los comunicólogos, pues ya hay herramientas que facilitan que el Photoshop con IA y todo eso, y suena muy lindo, ¿no? Yo lo he usado para muchos proyectos, pero para los proyectos que yo quiero hacer, o los que yo hago, mejor dicho, en Tzotzil, por ejemplo, quiero autosubtitular video, generar subtítulos de forma automática. Ahí está el rollo, ¿no? O sea, la inteligencia artificial no tiene la capacidad, no tiene conocimiento, vaya, ¿no? Entonces, hasta le escribes algo y te lo interpreta, tal vez, no sé, en alguna lengua originaria de Europa, y como que trata de entenderte, pero en realidad la IA desconoce las lenguas originarias, hablando del contexto de Chiapas, y creo que también en general del contexto mexicano. Hace poco, creo que fue en junio o julio, no me acuerdo, Google Traductor ya incluyó, creo que 4 lenguas nacionales de nuestro país, entre las más conocidas, creo que está el náhuatl, el maya yucateco, y no me acuerdo las otras 2, pero es un avance en sí, pero creo que falta mucho para que las lenguas se puedan como integrar a todos estos avances, ¿no? Y otro tema también, hablando, y para poder entender también un poco, aparte de la creación, también el acceso en las comunidades, ¿no? Hace rato escuché otros contextos. Bueno, yo sigo viviendo en una comunidad, vengo de una comunidad que se llama Chiquinibalbó, ahí de la zona altos de Chiapas, en la región Celtal-Tzotzil. Y ahí pues, en el 2020, me toca, una asociación civil me propone dirigir un proyecto audiovisual para documentar los trabajos que hacían en comunidades ante el contexto del COVID-19. Y lo que me sorprendió desde ese momento, yo todavía recién egresado de la carrera, mejor dicho, estaba en el último semestre de la carrera, ya estaba como en el último mes o últimos 2 meses, no me acuerdo bien, de la carrera. Entonces no tenía mucho bagaje del contexto de Chiapas, ¿no? Y cuando me proponen este proyecto, me llevan de una comunidad aquí, otra comunidad allá, y bueno, en varias comunidades y en varios municipios, y en comunidades y en municipios donde se hablan 2 lenguas. Bueno, hay esta comunidad donde se habla el tzotzil y donde se habla el celtal. Y me sorprendió que muchos niños pues ya llegaban a las tiendas a comprar fichas, ¿no? Y decían, pues me das 5 pesos de internet. Yo dice, y con el que me andaba ahí ese día, bueno, cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Antes yo nomás iba a comprar dulce a la tienda o algo más, pero internet así, y mucho menos 5 pesos o 2 pesos inclusive, ¿no? Creo que lo que ha proliferado mucho y que ha conectado y ha puesto al día con el tema del internet muchas de las comunidades en Chiapas es esto, creo que se le llama como conexión de punto a punto, algo así, del acceso al internet. Y que hay familias o empresas ya familiares o personas que se atrevieron a emprender proyectos y de invertir la infraestructura para poder poner, no sé, las antenas o cosas así. Y entonces ya se convirtió en una empresa y un negocio para esa persona, porque el tema del acceso al internet, hace rato en los primeros paneles mencionaban que usar el teléfono es muy adictivo, ¿no? Y entonces ya se imaginarán que se logra también cuando llega el internet a gran parte de las comunidades, porque puede que no tengan acceso 24/7 al internet, pero sí un acceso intermitente. Acceso en ciertos días, ciertas horas o ciertos días de la semana. Y entonces creo que también algo que yo podría comentar sobre el tema del acceso de la internet en las comunidades originarias dentro del contexto mexicano es que nunca hay que verlo de una forma global. Hay que verlo de una forma un poco más fragmentada, desde una visión un poco más plural, porque no es complicado hablar del acceso a internet de pueblos indígenas, ¿no? Bajo este entendido, porque
bajo esta categoría de indígena hay muchos pueblos y la situación que vive en cada uno de los pueblos es diverso. Puede que, por ejemplo, a mí en mi comunidad, desde que yo era niño y desde que mis padres eran niños, pues siempre ha habido luz, ¿no? Ya mi abuelo ya tenía televisión, pero entiendo que en otras comunidades pues algunos todavía no tienen acceso a la luz o a otros servicios básicos que en mi comunidad ya existen desde años atrás, ¿no? O en otras comunidades donde yo me he conocido, pues son muy pocos o es raro que no haya luz en una comunidad para mí, tal vez porque vengo de un contexto donde ya hay ese servicio. Y entonces en otros lugares donde no hay ese servicio, pues es otro contexto y otra realidad que viven. Y entonces lo que yo podría comentar al respecto también en esto, pues es también entender que es como complicado hablar de forma global el acceso a Internet en pueblos originarios, sino más bien hablar desde visiones un poco ya, bueno, atendiendo cada situación o sobre todo viendo la situación de cada lengua, hablando de este tema que yo mencionaba de la creación de contenidos, ¿no? Por ejemplo, pues sí, posiblemente que en la lengua tzotzil también ya hay más contenidos porque hay más hablantes. Medio millón ya es bastantes hablantes a comparación de otras lenguas, por ejemplo, de Chiapas, que apenas tienen 150 personas que hablan una lengua, ¿no? Y está a punto de desaparecer. Obviamente ya no hay tanto contenido en redes o no hay personas que tengan la capacidad o el conocimiento técnico de generar contenidos en esa lengua, porque posiblemente sean personas ya mayores que hablan la lengua de esos 100 y tantos hablantes, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría comentar y hablar de lo que yo he visto y de lo que yo hago. Gracias. Muchas gracias.